parte teórica de este curso. Tenemos el honor de tener como invitado al doctor Humberto Medina Chávez, que aparte de ser un gran amigo, es alguien ya con mucha experiencia en lo que es el manejo de síntomas de apnea del sueño. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, es egresado del Hospital Civil, en el Servicio de Medicina Interna, del Centro Médico, perdón, e hizo la especialidad de pediatría en el ISSSTE de la Ciudad de México. Hizo el curso de alta especialidad de medicina del sueño en la clínica del sueño de la UNAM y actualmente labora en el IMSS. Y en el IMSS, que es el Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. También es ahora aquí en Guadalajara, vienen cada mes aproximadamente a hacer estudios del sueño, trabajos y es alguien con mucha experiencia y aparte de ser geriatra, se ha enfocado mucho a todas las repercusiones metabólicas y cardiológicas específicamente en los pacientes con apnea del sueño. Entonces, bueno, de eso trata su tema. Ojalá sea de su agrado. Gracias, Humberto. Buenas tardes. Bien, vamos a empezar el tema de consideraciones metabólicas y cardiovasculares. Normalmente dirán ustedes, si nosotros quirúrgicos, pues el corazón, la diabetes, es algo que a lo mejor lo dejamos al internista, al cardiólogo, al endocrinólogo. Sin embargo, como lo vimos o lo van a ver muchas veces, los pacientes ya llegan con complicaciones metabólicas o cardiovasculares y el proceso, cuando lo someten a cirugía, en las complicaciones. Por otro lado, el que se conozca cómo la apnea obstructiva del sueño repercute empeorando o llevándote a estas enfermedades, creo que es algo que todo médico deberíamos de conocer. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo duermen? ¿Como bebés? No, ¿verdad? Nadie. ¿Así? ¿Son acaso ellas duermen profundamente? ¿De plano son los leones o son las que, o son aquellos que se quedan dormidos antes de una cirugía esperando a que el anestesiólogo termine? ¿No? O ya de plano dicen, ahí. Todas estas que acabamos de ver son patologías de sueño. Son narcolepsia, apnea del sueño, insomnio, muchos otros problemas de sueño. Normalmente reconocemos pocos trastornos del sueño, pero hay alrededor de 70 y tantos diagnósticos de sueño. Vamos a hablar específicamente de uno, que es el de síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Cuál es la importancia clínica del sueño en general? Tanto insomnias, como apnea del sueño, como piernas inquietas, como varios trastornos que no te permiten, o tienes un sueño insuficiente o ineficiente, se relaciona con incremento en la presentación de enfermedades, en incremento en la mortalidad de todo índole, disminuye la calidad de vida, aumenta la depresión y la ansiedad, incrementa el riesgo cardiovascular, incrementa los accidentes viales, la fatiga crónica y la somnolencia. Sobre todo nos vamos a enfocar en el riesgo cerebro-cardiovascular. También es un problema social y conyugal. Las personas que tienen trastornos del sueño, por lo regular son irritables durante el día o somnolentos, y la gente a su alrededor que no entiende la enfermedad se burla de ellos, son víctimas de bullying. La pareja pues también es causa de divorcio, y sobre todo cuando están entrando la mujer en el climaterio y el hombre está empezando a tener una obesidad mayor a los 50, 55 años, es una causa frecuencia de divorcio. Entonces tomarlo, o a veces son factores que no tomamos en cuenta porque solamente nos interesa a lo mejor un área específica, pero sí deberíamos tener una visión un poco más amplia de este trastorno. Vamos a dar un breve recordatorio de lo que es la fisiología del dormir. Cuando nosotros dormimos y hacemos las polisomnografías, analizamos tres procesos importantes, que es el electroencefalograma, el electrooculograma y la electromiografía. Cuando estamos despiertos tenemos ondas alfa y tenemos un alto voltaje y una amplitud de intensidad rápido. Los ojos se nos están moviendo y tenemos una actividad muscular. Cuando empezamos en sueño ligero, el sueño ligero dividimos en N1 y en N2. En N1 y N2 tenemos una actividad que disminuye, la actividad cerebral va disminuyendo, sin embargo sigue siendo una amplitud moderada y los ojos empiezan a disminuir, el tono empieza a disminuir. En la etapa de sueño 1 es cuando ustedes ya están aburridos, cansados y empiezan a cabecear. Esa ya es la etapa 1 de sueño. O van como conductores, perdón, no como pero como conductores, como acompañantes, y empiezan también a cabecear. Si nadie los interrumpe, está muy cómodo el asiento,
el ponente sigue siendo muy aburrido, entonces empiezan a acomodar un poco más, se hacen más pequeños, el corazón empieza a latir un poco más lento, la temperatura empieza a disminuir, el cerebro empieza a tener actividad un poco más lenta, y esta es la característica de N2, los complejos kappa y los usos de sueño. Esto lo vemos en la polisomnografía. Los ojos empiezan a verse más lentos aún, y la electromiografía empieza a tener mucho menor tono. En este sentido es cuando todavía tenemos sueño ligero, pero empezamos a profundizar nuestro sueño. En ese momento te pueden despertar o simplemente decir, oye, y tú decir, sí, aquí estoy, no desorientado, perfectamente contestas, o de esas veces que estabas tomando clases y escuchas al profesor de lejos y te pueden despertar en ese momento, pero estás consciente. Esa es la etapa de sueño ligero, no reparadora, todavía no es una etapa de sueño que nos ayude mucho en las cuestiones metabólicas, endocrinológicas, inmunológicas. Si seguimos y profundizamos nuestro sueño, pasamos a N3, una parte todavía del sueño no MOR, o de no movimientos oculares rápidos, y entonces ya tenemos las ondas más lentas, o sueño de ondas lentas, también se les conoce, menor tono, y en esta etapa es donde objetiva y subjetivamente nuestro cerebro y nuestro cuerpo descansan. Esta es la etapa donde mejor descansa el cerebro y prácticamente tiene una actividad menor. Esto, si dormimos, si alcanzamos a llegar a esto, es por eso que a veces con siestas de 30 a 35 minutos dicen, oye, me siento muy bien, desperté con 30 minutos, que me duerma suficiente, y pueden seguir ya sea manejando sus actividades, porque alcanzan a tener este tipo de reparo. Si persiste el sueño, continúas, nadie te interrumpe, sueles llegar a sueño MOR o de movimientos oculares rápidos. Como pueden ver aquí, la actividad cerebral empieza a ser muy similar a la del despierto, por eso también se le conoce como sueño paradójico. Estamos dormidos, nuestros ojos se están moviendo, nuestro tono muscular no lo hay, pero nuestra actividad cerebral está activa. Nuestro cerebro inteligentemente empieza a producir neurotransmisores, sustancias endócrinas, sustancias inmunológicas, mientras nosotros seguimos descansando. Es decir, nuestro cerebro despierta y por eso nos pone a soñar. Al estar soñando, el cerebro está activo, nos distrae, pero empezamos a producir diferentes sustancias. Esta etapa es en la que, donde neurológicamente o psiquiátricamente nos reponemos de mejor manera. Es por eso que la gente que no llega a esta etapa de sueño constantemente tiene depresión, ansiedad, y si tiene una enfermedad psiquiátrica previa, constantemente se desencadena. Por ejemplo, los trastornos bipolares o la esquizofrenia, es importante que lleguen a un sueño. Estas dos etapas son las mejores para el dormir. Esta es necesaria, sin embargo, si se perpetúa mucho el sueño ligero, como es cuando damos benzodiazepinas para dormir, que no nos evitamos esta etapa con las benzodiazepinas, o cuando tenemos apnea obstructiva del sueño, que cada vez que llegamos a relajación muscular colapsa la vía respiratoria o el ronquido nos despierta, regresamos al sueño ligero y evitamos llegar a sueño MOR. Y por supuesto el insomnio, que prácticamente la pasamos despierto y lo poquito que dormimos no es suficiente. Toda esta privación de sueño o estas enfermedades del dormir tienen mucho que ver con no llegar a interrumpir esto. De otra manera, también hay que entender, siguiendo con la fisiología del dormir, conocemos los cronotipos. Los cronotipos, cada persona tenemos diferentes, son aquellos, el cronotipo vespertino es aquel que está más activo en la tarde, en la noche, la que estudia, el que hace las presentaciones en la noche, el que te dice, son las 10 de la noche, ¿a dónde nos vamos a bailar o a qué vamos a hacer en la noche? Ese es el cronotipo vespertino. La mayoría de los que estamos aquí, si les pidiéramos, vamos a hacer ejercicio, normalmente lo hacemos. Ahorita les voy a explicar cuál es el cronotipo matutino, son también conocidos como alondras, y los vespertinos como búhos. Los alondras son aquellos que son las 4 o 5 de la mañana y se despiertan a estudiar, o son las 6 de la mañana y se levantan cantando buenos días, alegría, y llegan las 10 de la noche y dejan su pila se acaba. Oye, vamos a un lugar a ver, no cuentes conmigo, ya es suficiente, ya son las 10 y se están quedando dormidos viendo la televisión. El cronotipo tipo alondra es un poco más de zonas rurales, aunque también los tenemos en las zonas urbanas. No tiene que ver con el trabajo, pero por lo regular el personal médico de enfermería y aquellos que ciclan sus turnos rotatorios tenemos el cronotipo vespertino. ¿Quién tiene el cronotipo vespertino? Levante la mano. No me digan que los otorrinos son diferentes a los médicos. Entonces son una especie aparte ustedes, ¿eh?
Por lo regular, cardiología, medicina interna, endocrinología, donde damos este tema, todos levantan la mano. Y los cronotipos matutinos, a ver, levanten la mano quiénes son los cronotipos matutinos. Efectivamente, son más. Sí, se cuecen aparte ustedes. Entonces, la buena noticia para los que son matutinos es que entre más tiempo tengan, entre más matutino sea, menos riesgo metabólico y cardiovascular. Entre más cronotipo vespertino tenemos más riesgo de enfermedades cardiovasculares, de dislipidemias y de morirnos del corazón, los vespertinos. Y esto tiene que ver porque nuestros horarios de comida y nuestro ritmo de vida es diferente al cronotipo matutino, que va relacionado con la edad y con el luz del sol. En el hipnograma, que esto es como el electrocardiograma, pero para somnología, vemos cómo el REM está a la vigilia. Vean solamente las líneas horizontales, las verticales no nos interesan. Las horizontales, etapa 1 de sueño, etapa 2 de sueño, etapa 3 y 4, que ya las juntamos, ya nada más es etapa 3. Y entre el despertar y el dormir tenemos con una banda más gruesa el REM. Todos debemos de dormir en un sueño normal, tener 4 a 5 ciclos o hasta 6. Sobre todo entre más jóvenes, entre más vamos envejeciendo, se va cortando estos periodos. De 4 a 6 ciclos de sueño donde despiertas, etapa sueño ligero, sueño profundo, sueñas, despiertas, N1, N2, N3, sueñas, despiertas, y cada vez más, entre más se profundiza la noche, soñamos más. Entre menos dormamos o acortamos nuestra noche, pasamos más el tiempo ligero y lo sacrificamos nuestro sueño profundo. Es decir, si dormimos menos, cada vez soñamos menos y por lo tanto, de acuerdo a la diapositiva anterior, nos recuperamos o nos reponemos menos. Lo que recordamos del sueño, mucha gente dice, si recuerdas tu sueño, es bueno. Efectivamente, todos debemos de soñar. La mayoría de nosotros no recuerda los sueños. Recordamos esta etapa que se llama etapa de transición. En tu etapa de que estabas soñando y que despiertas, es la única etapa que recuerdas. Por eso es que después recuerdas como dos sueños diferentes y totalmente locos, pero es que estabas en una etapa y recordaste esta etapa de sueño y lo mezclaste con esta etapa de sueño y con esta etapa de sueño. Es por eso que a veces tenemos sueños diferentes, pero fueron 3 sueños diferentes. Cada vez, para volver a soñar, tenemos que o hacer un micro despertar o regresar a sueño ligero. Eso es lo normal. Entendiendo todo esto, debemos entender cómo el no dormir bien o el no tener sueño ligero puede afectar muchas de nuestras dimensiones. A nivel cardiovascular, a nivel endocrinológico, a nivel inmunológico, de salud en general, todo esto, el no dormir, nos afecta. Entonces, la apnea obstructiva del sueño es una de las patologías que más personas tienen en el mundo y que menos reciben tratamiento. Es un estudio que hicieron hace mucho, junto con el síndrome de piernas inquietas, que es conocida como la enfermedad más común que menos médicos conocen. Si ahorita les preguntara cuántos de aquí tienen síndrome de piernas inquietas, con los criterios, 2 de cada 10 personas de aquí tendríamos síndrome de piernas inquietas. ¿Y cuántos estaríamos diagnosticados? 1 de cada 20, o sea, el 0.5%. Entonces, la apnea obstructiva del sueño, esta definición, bueno, es básica, es la obstrucción de la vía superior, ya sea total o parcial, por 10 segundos, hipopnea o apnea. Esto no me voy a detener, pero sí me gustaría conocer el ciclo. Entonces, el paciente está dormido, viene un colapso de la vía superior, lo que cae en hipoxia con hipercapnia, hay incremento de la presión de la arteria pulmonar y viene después el esfuerzo respiratorio. Esto es importante porque al aumentar la presión de la arteria pulmonar es lo que nos lleva a cardiomegalia derecha o a cor pulmonar después de mucho tiempo, insuficiencia cardíaca derecha. Al venir el esfuerzo respiratorio, el paciente despierta, tiene un micro despertar, abre la vía respiratoria, se restablece el flujo aéreo, viene una hiperventilación asociada a taquicardia compensadora y una hipertensión discreta de sistólica y diastólica, viene una disminución del CO2 y vuelve a dormir el paciente, para nuevamente empezar en un ciclo y aumentando la presión de la arteria pulmonar, abriendo taquicardia, aumentando el gasto cardíaco, aumentando entonces el crecimiento del ventrículo derecho, sobre todo por esto, y del ventrículo izquierdo, por incremento de la tensión arterial. Entonces el corazón va creciendo lenta y gradualmente. Cuando diagnosticamos los pacientes con apnea obstructiva del sueño, por lo regular tienen 15 o 20 años roncando y con apnea del sueño, llevando ya que ya tienen un grado de cardiomegalia. Muchos son confundidos con pacientes que tienen EPOC,
y le dicen, ¿tú has fumado? Nunca. ¿Cocinaste con leña? ¿Creciste en un lugar donde había mucho humo? No. La explicación entonces, apnea obstructiva del sueño, en la mayoría de los casos. La hipoxia intermitente que viene, la apnea, nos genera estrés oxidativo. El estrés oxidativo libera radicales libres, peróxido de dismutasa, entre otros, lo que nos hace que engruese la pared del endotelio de todo nuestro sistema circulatorio. Además, hay activación del sistema nervioso simpático en cada microdespertar. Cada vez que despertamos hay una activación tanto de cortisol como de noradrenalina, lo que hace que tengamos primero el despertar y después la vasoconstricción. Si esto se perpetúa durante varios días, semanas, meses, es fácil explicar entonces cómo el tono vascular se va aumentando y entonces las resistencias vasculares periféricas nos llevan a hipertensión arterial. Y entonces la hipertensión arterial nos lleva a incremento del gasto cardíaco y insuficiencia cardíaca. Eso es lo que vamos a hablar en las siguientes diapositivas, nada más explicándoselos con evidencia científica. Estos 4 mecanismos fisiopatológicos, mencionábamos la hipoxia intermitente, la activación del sistema nervioso simpático, además de la inmunomodulación e inflamación, porque estos pacientes con apnea obstructiva del sueño tienen proteína C reactiva, factor necrosis tumoral alfa e interleucina 6 elevadas, todas citocinas inflamatorias que nos hacen que engruesen todavía más el endotelio. Además, hay cambios endocrinológicos que nos llevan a obesidad, principalmente porque hay disminución del hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se libera en N3, en la etapa de sueño profundo. Si no tenemos un sueño profundo, no liberamos hormona del crecimiento y ustedes dirán, pues ya somos adultos. Pero la hormona del crecimiento en la etapa adulta nos ayuda para el metabolismo, control de los lípidos, colesterol, triglicéridos y disminución también de la leptina, entre otros. Y nos lleva entonces, cada vez que el paciente despierta, se sube un poquito el cortisol. Si pueden decir es insignificante, pero al despertar, la hormona del estrés, conocida como cortisol, sube. Para bajar ese nivel pequeño de cortisol, tenemos que meter insulina, o nuestro cuerpo secreta insulina. Entonces, es un ciclo de que subo cortisol, compenso con insulina, bajo nuevamente. Subo cortisol, compenso con insulina. ¿Dónde nos lleva esto? A resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa, y si se perpetúa, asociado a los factores de riesgo que por lo regular son obesos, son factores que vienen hereditarios, comen mal, nos llevan a diabetes. Todos estos mecanismos nos hacen que sean sinérgicos uno a otro, no son excluyentes, van aumentándose y agravando todo el riesgo cardiovascular y metabólico. El cuadro clínico de la apnea del sueño es característico, pero suele pasar desapercibido, sobre todo en adultos mayores, que se confunde muchas veces porque, estás viejito, por eso estás cansado, estás viejito, por eso roncas, estás viejito, por eso te levantas muchas veces a orinar. El ronquido cotidiano asociado a apneas, estos son los síntomas principales. Tienen una sensibilidad simplemente con decirles roncas y tu pareja detecta apnea, 80% de posibilidades de que tengas SAOS. Esto es una prueba de escrutinio nada más, obvio tenemos que corroborarlo. Y algunos otros síntomas más inespecíficos es la somnolencia diurna, un sueño no reparador, dolor de cabeza matutina, depresión, irritabilidad, disfunción eréctil en los hombres, deterioro de la memoria e hipertensión matutina. Esto se lo recalco mucho a los cardiólogos cuando presentamos esto, ya que esos hipertensos matutinos constantemente tienen hipertensión asociada a SAOS. Y estamos dando medicamento, entonces se hipotensan durante la noche o en la turno vespertino y amanecen hipertensos, ya estamos dando medicamento y tenemos caídas y no tratamos la causa, solamente estamos tratando las consecuencias, que es la hipertensión. Entonces, la apnea del sueño nos afecta a nivel cardiovascular, hipertensión, cardiomegalia, arritmias, infartos, a nivel pulmonar con hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, cor pulmonar, y a nivel gastrointestinal incrementa el reflujo, y esto es por la presión negativa que genera cada vez que quiere el paciente respirar pero está obstruido y viene el reflujo. Entonces también ustedes tratan mucho reflujo. Una de las consecuencias o uno de los tratamientos para el reflujo refractario también es la presión positiva. A nivel endocrino lo mencionamos: diabetes, dislipidemias, incremento en la leptina y obesidad. A nivel psiquiátrico nos provoca irritabilidad, pero sobre todo depresión o ansiedad. A nivel cognoscitivo, deterioro de la memoria. Y a nivel social y funcional, pues bullying, divorcios, problemas en el trabajo, laborales,
Y es tan importante esta enfermedad que afecta dos funciones básicas del cuerpo humano, lo que es dormir y respirar. Si no duermes y no respiras, pues tendrás algún tipo de consecuencia. Además, el 80% de los pacientes con SARS no ha sido diagnosticado. Y esto es algo en todo el mundo, no solamente nosotros. Si nos metemos de lleno en el tema, tenemos que los pacientes pueden tener un trastorno del sueño como la apnea del sueño o hasta el insomnio, lo que nos puede llevar a hipoxia, aumento del tono simpático y cortisol, va a empeorar el síndrome metabólico, obesidad, dislipidemia, diabetes, y es un ciclo que incrementa la mortalidad. En este sentido, la evidencia científica que existe es contundente. Nivel o recomendación A es consistente en metaanálisis, revisiones sistemáticas, que son los niveles más altos en medicina basada en evidencia, asociados a que el SARS se relaciona a obesidad directamente, a deterioro de la memoria, a accidentes vehículo-motores e hipertensión. Un nivel de evidencia B, es decir, estudios de corte amplios, retrospectivos y prospectivos, a enfermedad arterial coronaria, enfermedad cerebrovascular, a síndrome metabólico, a falla cardíaca, y un nivel C de evidencia que son estudios de causas y controles o algunos de corte con menos rigor metodológico a diabetes y arritmias cardíacas. Si vemos en el mundo la apnea obstructiva del sueño relacionada al síndrome metabólico, por ejemplo en Japón, la mitad de los que tienen síndrome metabólico tienen apnea obstructiva del sueño. Pero si nos vamos a partes como como India o como en el Reino Unido, 87% o 79% en India de los que se les diagnostica síndrome metabólico tienen también apnea obstructiva del sueño. Yo les preguntaré a ustedes, a lo mejor, la asociación de síndrome metabólico son 5 patologías: diabetes, hipertensión, la madre de todas es obesidad, dislipidemia e hiperuricemia. Teniendo estas 5, 3 de estas 5 hacemos el diagnóstico de síndrome metabólico. Les pregunto a ustedes, ¿ven pacientes hipertensos, diabéticos y obesos? Sí. Por lo menos, si nos vamos a Japón, no tan gorditos como nosotros, la mitad tendría apnea obstructiva del sueño. ¿Cuántos de esos tienen diagnóstico de SARS? Muy pocos. Lo más alarmante es nuestra situación. En un estudio de la OCDE del 2017, somos el segundo país más obeso de estos 20 países. Nada más Estados Unidos nos gana. Tenemos alrededor de un 36-37%, actualmente de un 33%, pero se proyecta para el 2030 hasta un 38%. Vean esta gráfica, nuestra triste realidad. Somos el país con más diabetes en el mundo, con un 15.8%, seguidos de Turquía. Vean estos dos, ¿sí? Y Estados Unidos. Somos los 3 países tal vez que tenemos más diabetes en el mundo. Vean a los vikingos, no tienen nada. Luxemburgo, Reino Unido, prácticamente nada. Pero vean estos 3. Vieron México, Turquía y Estados Unidos, ¿verdad? ¿Quiénes son los que gastan más en salud? Obvio, Estados Unidos. Tiene mucho enfermo, pero gasta mucho dinero. Nuestro país, de los que menos gasta. O sea, tenemos una alta prevalencia de diabetes, pero tenemos poco gasto. Pero otro todavía, de toda la OCDE, esto es lo que gasta la seguridad social, esto es lo que gasta el paciente. Somos los que menos, el gobierno gasta menos en nosotros, y somos de los que pagamos más. Entonces, esa realidad es la que nos espera a nosotros, nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros pacientes obesos, con mal tratamiento. ¿Y por qué les digo la obesidad? Bueno, antes estos los hacían más chiquitos, ¿no? Yo recuerdo de unas bolsitas, ¿no? Este es tomado fuera de 1 metro. Y bueno, cada vez nuestras actividades sedentarias, poca actividad física nos va llevando a tener todo. Entonces, tenemos mala cultura como país, tenemos unos alimentos que cada vez nos hacen más grandes. La Coca-Cola de 335 mililitros, 25, actualmente ya es de 600 mililitros y todavía compran a veces de a litro. Y entonces, el síndrome metabólico, ¿cómo tenemos familias de estas características, no? La relación con el síndrome metabólico con la apnea obstructiva del sueño cada vez es mayor. Tenemos que la apnea obstructiva del sueño, conocida cuando se asocia al síndrome metabólico como el síndrome Z, esos 5 componentes que les decía, diabetes, obesidad, hipertensión, dislipidemia, ácido úrico elevado, se asocia un sexto que en este año seguramente
el hígado graso no alcohólico se va a asociar al síndrome metabólico. Ya está en muchos artículos, solamente que el panel todavía no lo acepta, y hay un séptimo componente que cada vez es más certero, y es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Es decir, como parte del síndrome metabólico se está pidiendo, se está solicitando, si no es que ya, de que el SAOS sea parte del síndrome metabólico, porque va de la mano, ya lo vimos en las gráficas. La obesidad es uno de los componentes, pero hay gente que tiene apnea del sueño sin ser obesa, pero en cambio tiene diabetes y tiene hipertensión, y en los estudios quitando este factor distractor de obesidad nos lleva a esto. Entonces, la obesidad como parte fundamental de la apnea del sueño potencializa de manera negativa, deteriorando más rápido la salud de los pacientes que tienen SAOS. Tienes SAOS y obesidad, te va a ir más mal. Tienes pura obesidad, te va mal. Tienes puro SAOS, te va mal. Pero tienes las dos cosas, te va peor. En este sentido, afecta a individuos sin sobrepeso, pero por supuesto la obesidad es el más importante. Un ejemplo, si tú subes un 10% de tu peso, es decir, pesas 50 kilos, mujeres, llega el climaterio y de esos 50 kilos tú subes a 55, 56, tu riesgo de padecer SAOS se incrementa hasta 6 veces, es decir, 600% más. Pero ya lo subiste. Si tú bajas ese 10%, solamente te disminuye un 26%, es decir, tenemos todavía que bajar más. Y esto es porque el ronquido, ustedes lo saben, edematiza más la mucosa y es más complicado, o disminuye todavía más el espacio y es más fácil que haya colapso faríngeo. También importante, la obesidad es lo más importante. En un estudio en Brasil, donde agarraron a 100 pacientes, a 1000 pacientes, perdón, los pacientes que tenían un SAOS moderado a grave, 63 tenían obesidad grado 1 al menos. Es decir, 2 de cada 3 obesos con un índice de masa corporal mayor a 30 tienen SAOS. Aquellos que tenían sobrepeso, 1 de cada 5, y aquellos que tenían un peso normal, 1 de cada 10 suele tener SAOS. Pero no solamente eso, es cierto que el índice de masa corporal es importante, pero es más importante la cintura. Tenemos obesidad tipo pera y obesidad tipo manzana. La obesidad tipo manzana, que es prácticamente esta, redonditos como roperos, esa es la obesidad que es un poco más, que más nos enferma. Y entonces una cintura de más de 104 en hombres o más de 99 en mujeres, incrementamos el riesgo de padecer apnea del sueño. También el cuello, más de 40 centímetros o 16 pulgadas, algunos se van hasta 16.5 en mexicanos, puesto que tenemos una estatura un poco más chaparrita. También incrementa el riesgo de SAOS. Los que tienen obesidad tipo pera, es decir, caderas anchas, piernas gruesas, pero un tórax un poco más delgado, el riesgo disminuye en comparación. Aunque tengas un índice de masa corporal elevado, es por eso que es importante medir la cintura, te incrementa el riesgo de SAOS. No solamente son obesos los pacientes que tienen SAOS, sino que comen mal. Las hormonas relacionadas con la glucosa y con la alimentación y con la adiposidad se regulan en el sueño. Si tú no duermes bien, si estás durmiendo 4 horas o menos, no estás produciendo una sustancia que se llama grelina, estás produciendo mucho neuropéptido Y. El neuropéptido Y es el que nos da apetito, es una de las hormonas que nos da apetito. Entonces al día siguiente la gente que duerme mal, esos que trabajan de noche, por ejemplo, haciendo guardias, y en el día tienen que volver a trabajar, les da por comer más cosas, una Coca-Cola, chocolates, cosas grasosas, y entre más grasosas, más sabrosas, y por eso la gente que duerme poco, le da por comer un poco más. Tiene mucho que ver estas dos enzimas, dos de estas sustancias, la orexina y la leptina, que son encargadas del apetito y de la adiposidad, también se regulan durante el sueño. La gente que no descansa bien, tiene una mala acumulación de grasa por deficiencia de leptina. Entonces, las personas que tienen obesidad y tienen apnea del sueño no solamente son obesas y tienen cansancio diurno, sino que además de que no hacen ejercicio, les da por comer un poco más. Es por eso que constantemente fracasan en las dietas cuando los ponen los nutriólogos a bajar de peso, les fracasan muy rápido porque les dan por comer cosas y rompen con la dieta. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Hablamos de obesidad, hablamos de dieta, vamos a hablar de hipertensión, el segundo componente del síndrome metabólico, y riesgo cardiovascular. Vean, paciente, un estudio que incluyó más de 6.000, este es un estudio clásico en sueño. Este estudio siguió a los pacientes, los sigue todavía, es una corte que todavía persiste. Empezaron sin apnea
y los fueron llevando durante el tiempo y vieron que los pacientes que tenían un índice mayor a 15 apneas por hora por polisomnografía, el riesgo de padecer hipertensión a los 10 años es un OR de mayor a 4.2. Entonces aquellas personas que tienen apnea del sueño, aunque no sean hipertensos, tienen un riesgo de 4 veces padecer hipertensión si no se trata la apnea del sueño. Esto a lo mejor no es nada nuevo, y esto se explica ya que decíamos que después de que se reanude la respiración, hay una activación simpática, aumentando el tono cardíaco, aumentando el gasto cardíaco, incrementando la taquicardia y aumentando el tono vascular, lo que nos equivale a hipertensión arterial. Y esto lo podemos ver, vean cómo después de que viene la apnea del sueño, esta es la frecuencia, la tensión arterial sistólica, la diastólica. Vean cómo viene estable, pero cuando viene el despertar, cuando viene el que jala mucho el paciente, se incrementa tanto la frecuencia cardíaca con taquicardia ligera, si quieren ustedes, de 10 latidos más por los que ya tenía de basal, pero suele incrementarse hasta 20 milímetros de mercurio en la sistólica y hasta 10 milímetros de mercurio en la diastólica. Ahorita estamos llevando un estudio en cardiología del siglo XXI, donde estamos viendo los que son deeper y los no deeper. Normalmente todas las personas deberíamos tener una depresión de nuestra tensión arterial durante nuestro dormir. Las personas que no tienen esa depresión o ese fondo, las que tienen SAOS, al contrario, tienen una elevación discreta de la tensión arterial o se mantienen. Es un diagnóstico alterno de apnea del sueño, y los cardiólogos están entendiendo que no solamente con antihipertensivos se trata la hipertensión, sino que también tienen que girar hacia un buen dormir, o en este caso a controlar los trastornos respiratorios del dormir. Vean cómo se incrementa la tensión arterial, cómo se incrementa la frecuencia cardíaca. Entonces tú te explicas, si esto sucede, los pacientes dejan de respirar, el índice de apnea por hora, decimos más de 30, ya es SAO severo. Tenemos pacientes con 120, 150, ¿cuál es tu récord, Beto? El mío es de 148. 150 apneas por hora, o sea, son 3 por minuto, o sea, respiran 3 veces y dejan de respirar el resto del tiempo, y los tenemos. Y estos pacientes, pues, si es un día, 2 días, un mes, 2 años, 5 años, pues obvio es que el corazón va a aumentar su tono y va a incrementar su tamaño y nos va a llevar a insuficiencia cardíaca. Además, este es otro gran estudio de sueño, el Wisconsin Sleep. El riesgo de sufrir hipertensión arterial se triplicó en este estudio a 5 y 10 años cuando los pacientes que tenían SAOS. También se relaciona con hipertensión refractaria. Tal vez ustedes no los vean, pero si les llegan pacientes que toman 3 o 4 antihipertensivos, pregúntenle si tienen apnea del sueño. 70% de los que toman 4 o 3 antihipertensivos suelen tener apnea de sueño no diagnosticada, y esto es porque se asocia a hipertensión refractaria al tratamiento. Ya desde el JNS6, desde el JNS7, este es un estudio, como un consenso que se realiza de hipertensión cada cierto tiempo. El nuevo es el JNS8. Desde hace ya tiempo se recomienda que los pacientes que tienen hipertensión refractaria se le busque apnea del sueño como hipertensión secundaria. También entonces tenemos que las consecuencias cardiovasculares del SAOS es hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, eventos vasculares cerebrales, nos lleva a hipertensión pulmonar, y esto a su vez a cor pulmonale, arritmias, disfunción eréctil en el hombre y cardiopatía isquémica, infartos. Estas son las complicaciones que se asocian no necesariamente al principio, ni a los 30 años, ni a los 35 años. Esto se asocia después de los 50 en las mujeres, después de los 50 en los hombres y después de los 55, 60 en las mujeres, puesto que el estrógeno, que es cardioprotector, con la menopausia va disminuyendo. Entonces las mujeres incrementan su riesgo, equivalándose a los 65 años, tienen el mismo riesgo de ponerse de un infarto si tienen SAOS, hombres y mujeres. Entonces es importante también ver a la mujer. Normalmente el roncador es el hombre desde los 30 a 35 años, pero cada vez la mujer, sobre todo la que es fumadora, tiene un ronquido, y apnea del sueño también se va a incrementar. Entonces todo esto incrementa la mortalidad cardiovascular. Vamos a pasar a diabetes. El riesgo también metabólico, decíamos que el incremento del cortisol nos lleva a que cada vez se libere más insulina, intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus, lo que nos lleva a que al menos 40% de los pacientes que tienen SAOS padecen diabetes mellitus tipo 2, y 1 de cada 4 pacientes que tienen diabetes no diagnosticada, no se les ha diagnosticado apnea del sueño. 1 de cada 4 pacientes con diabetes.
Decíamos que nuestro país es el país que tiene más diabéticos, entonces pues es una gran área de oportunidad para todos nosotros el descubrir y tratar pacientes con apnea del sueño. Tenemos muchos diabéticos. Esto es ajustado sin obesidad, es decir, el paciente puede tener obeso, pero lo quitan los epidemiólogos y los investigadores. Hay maneras para diferenciar esto por obesidad y esto es independiente, es un factor de riesgo independiente de obesidad. La diabetes está corroborada como factor independiente. Y entonces la apnea del sueño se asocia a disfunción metabólica y a su vez la disfunción metabólica apnea del sueño. Entonces tenemos una relación bidireccional. Una revisión sistemática con metaanálisis evaluó alrededor de todos estos artículos para ver la relación entre intolerancia a la glucosa, diabetes tipo 2 y SAOS. 25 de 26 estudios de esta revisión sistemática encontraron una relación positiva, es decir, no hay duda que la diabetes se relaciona con riesgo de padecer diabetes o de tener diabetes y tener una descompensación o difícil control de la diabetes. Aquí lo vamos a ver. Estos también son estudios de los que les mencionaba, el Sleep Heart Study, y donde comparan la obesidad simplemente por tener pacientes diabéticos. Es como si tuvieras una obesidad al menos grado 1. Aquellos que tienen obesidad mórbida, por ejemplo, en este estudio, es más el riesgo de padecer SAOS que de ser obeso mórbido. Es decir, no solamente la obesidad nos incrementa el riesgo de diabetes. En este otro estudio, los pacientes que tenían índice de apnea, la prevalencia de apnea del sueño, aquellos que eran obesos, vean por ser diabéticos cómo se incrementa en una cantidad mayor, es decir, solamente por tener diabetes nos incrementa. Aquí lo podemos ver, en la hemoglobina glucosilada. Pacientes que no tienen SAOS tienen hemoglobina glucosilada promedio de 5.6. Pacientes que tienen SAOS leve sigue teniendo una hemoglobina glucosilada aceptable, un poco alta, 6.6 en promedio. El SAOS moderado, pero vean el SAOS severo. En promedio los pacientes que tienen SAOS severo tienen hemoglobina glucosilada de 8.8 prácticamente en diagnóstico de diabetes. También tienen que ver las horas de sueño. Si ustedes duermen mucho o duermen poco, también incrementan el riesgo de padecer diabetes. Y es decir, si duermes poco, 4.5 horas, o de 4.5 a 5.5, el riesgo de padecer diabetes se incrementa. Esto es por sueño o calidad de sueño. Hablo de insomnios y los pacientes con SAOS, con insomnio comórbido, que es muy común. Es decir, en las clínicas de sueño donde estamos, nos llegan los pacientes más complicados y nos llegan con insomnios refractarios a tratamiento. Ya les han dado una y otra cosa o les va peor. Cuando interrogamos, la mayoría de estos pacientes tienen SAOS, pero el insomnio es el que predomina. Ellos van a buscarte porque no duermes. Entonces el cuadro clínico que tú esperas del dormilón, del cansado, del que se quejan de cómo roncan, no te lo van a decir. Dice, yo vengo aquí para que me hagas dormir. Les hacemos polisomnografía y lo poco que duermen, SAOS. Los primeros le quitamos entonces el insomnio, posteriormente tratamos de apnea del sueño y santo remedio. Pero es importante que entendamos que el paciente clásico cada vez lo vamos a ver menos, sobre todo porque se automedican, o tenemos muchos médicos generales y familiares que les gustan las benzodiazepinas y no los afectan mucho el sueño. El dar benzodiazepinas nos afecta tanto la arquitectura del sueño que nos llevan a que tengamos un insomnio, pero secundario a benzodiazepinas. Es insomnio paradójico. Entonces, también aquellos que duermen más de 8.5 horas, el riesgo de padecer diabetes también está incrementado. Si alguien de aquí duerme más de 8.5 horas, pues trate de dormir un poco menos, levántate más temprano a hacer ejercicio, porque también tiene que ver. ¿Y cuál es la fisiopatología de esto? La apnea del sueño, primero nos fragmenta el sueño, hace que despertemos constantemente, tengamos múltiples despertares, que tengamos hipoxia intermitente. A su vez, entonces, la hipoxia intermitente y la fragmentación del sueño, bueno, tenemos una activación simpática, el estrés oxidativo que daña el endotelio junto con la inflamación sistémica y estimula el eje hipotálamo hipófisis suprarrenales, liberando adrenalina, liberando cortisol, lo que nos lleva a resistencia a la insulina por incremento en la dosis de insulina endógena, la que nos lleva entonces a diabetes tipo 2. Se está verificando si la hipoxia intermitente nos está afectando o degenerando cada vez más rápido las células beta pancreáticas, y esta nos lleva entonces a que requiera más pronto insulina el paciente. Y entonces, al paciente con diabetes se hizo este estudio antes del CEPAP, tenía esta hemoglobina glucosilada. El total de los pacientes o pacientes con controles y pacientes con diabetes les ponen el CEPAP, independientemente tengan o no diabetes,
baja su hemoglobina glucosilada, y aquellos que tienen hemoglobina glucosilada mal control disminuye. Es decir, al controlar la apnea del sueño, controla también el riesgo metabólico de descontrol de la glucosa. Entonces tenemos que la privación de sueño incrementa el riesgo de diabetes o lo descontrola, incrementa el riesgo de obesidad por leptina y por sustancias que incrementan el apetito, incrementa los niveles de cortisol, llevándonos entonces a una mayor secreción de insulina para compensar, y hay una disminución del hormonal crecimiento, llevándonos a alteraciones en los lípidos con un mal control del colesterol, pero sobre todo de los triglicéridos. Si seguimos entonces el resumen de los cambios metabólicos, la apnea del sueño se relaciona directamente con obesidad bidireccionalmente, es decir, los obesos presentan SAOS y los pacientes que tienen SAOS perpetúan la obesidad. Además, hay diabetes mellitus, dislipidemias, hiperuricemia, incremento de la resistencia a leptina llevando obesidad, elevación del cortisol y lo que habíamos comentado, hipertensión arterial y el riesgo cardiovascular. Todo esto, si lo vemos y lo asociamos, tenemos una disfunción endotelial y un estrés oxidativo, que si esto agrégale el síndrome metabólico con hipertensión, con diabetes, con obesidad, dislipidemia, más el componente propio de la obesidad, que cada vez descubrimos más cosas de la obesidad como enfermedad y como la inflamación sistémica que genera obesidad, más nuestro cerecita en el pastel, que es la apnea obstructiva del sueño, nos da una patología cardiovascular tarde o temprano en nuestros pacientes. Y todo esto, la patología cardiovascular todavía nos va a deteriorar aún más nuestros otros 4 círculos. Entonces el diagnóstico, el estándar de oro, lo sabemos, es la polisomnografía o la poligrafía, ya lo mencionaba la licenciada Cecilia. La polisomnografía es el estándar de oro, sobre todo cuando tenemos factores de riesgo que sospechemos de apneas centrales, que sea un paciente de la tercera edad o que tenga un riesgo cardiovascular muy elevado, puesto que podemos encontrar algún tipo de arritmias y sobre todo apneas asociadas a Cheyne-Stokes. Por otro lado, la poligrafía se puede utilizar como un escrutinio en pacientes jóvenes, pacientes con pocos o sin factores de riesgo, o que sospechamos de una apnea del sueño pura. Si sospechamos de que tiene hipoventilación alveolar, apneas centrales o algún síndrome de sobreposición con EPOC, o un factor cardiovascular elevado, algún infarto previo o alguna cardiopatía isquémica, pues es mejor una poligrafía en un laboratorio de sueño con mejor control. Y aquí tenemos un ejemplo, esto creo que no sé si lo han visto, esta es la polisomnografía. Vean cómo tiene el paciente en la primera mitad de su noche apneas continuas, obstructivas, ronquido constante, y la saturación de oxígeno se disminuye. Los latidos por minutos es una taquicardia o bradicardia, incrementa y sube, y el número de despertares está incrementado. Vamos a ver un ejemplo de lo que es una polisomnografía. Y aquí pueden ver cómo el paciente, bueno, ya vieron el tamaño, ¿verdad? Este paciente pues es un obeso mórbido, no estorbo acá. Vean cómo, bueno, es la actividad cerebral, la actividad ocular. Ve la respiración, este es el flujo, cómo viene la apnea, vienen 2 o 3 respiraciones, viene otra pausa prolongada, asociado a alteraciones en se intenta el respirar, este es obstructivo, esta es la banda de tórax y la banda de abdomen. Vean la saturación de oxígeno, cómo sube, cómo baja, los movimientos de las piernas asociados a cada despertar. Ese es antes del CEPAP. A este paciente, aunque lo quisieran operar y sean muy buenos quirúrgicos, no lo van a alcanzar, sobre todo por el colapso faríngeo y el grado de obesidad. Después de que le pones el CEPAP a este paciente, vean cómo pues ya el flujo es más constante, ya no tienen esas elevaciones bruscas ni esas pausas. El tórax y el abdomen se mueven parejos, su saturación de oxígeno se mantiene en 89-90, constante, y ya no hay despertar, ya no hay movimientos musculares, el paciente está descansando. Si ven esta diferencia, ustedes dirán, por lógica, si estoy durmiendo como el previo o tengo pausas y despierto constantemente y el corazón se acelera, la oxigenación sube, la oxigenación baja, pues evidentemente no es nada comparado con lo normal. Lo que hace el CEPAP trata de llevar todo esto a la normalidad. Entonces aquí lo pueden ver, después de ponerle el CEPAP,
disminuyó el ronquido, la saturación de oxígeno fue más constante, tuvo sueño REM, se lograron los objetivos. Cuando se logra titular a un paciente, bueno, llegamos a REM, la oxigenación es más estable, la frecuencia cardíaca, la saturación es más estable, la frecuencia cardíaca es más estable y los despertares se disminuyeron sustancialmente. Entonces, la presión positiva en los pacientes con riesgo cardiovascular y metabólico disminuye la hipertensión arterial sistémica y la pulmonar, disminuye las hospitalizaciones tanto por arritmias, descompensación de insuficiencia cardíaca o infecciones pulmonares, sobre todo en invierno, disminuye los eventos de isquemia cardíaca y arritmias, los eventos de falla cardíaca, eventos cerebrovasculares y las infecciones pulmonares. En los hombres mejora también la disfunción eréctil, y esto los urólogos empiezan a conocerlo y nos mandan ya más pacientes, porque a veces no funciona el sildenafil, les vuelven a dormir los pacientes y mejora también la actividad, así es. Y entonces, por lo tanto, mejorando todo esto, mejora la calidad de vida. ¿De acuerdo? Entonces, la apnea del sueño empeora todos los componentes del síndrome de apnea obstructiva de sueño. Hay una franca relación entre apnea de sueño, obesidad y síndrome metabólico, pero aún desconocemos muchos mecanismos, sobre todo los de la obesidad. Estamos descubriendo tantas cosas de la obesidad y sobre todo las citocinas inflamatorias que liberan, el daño que tiene. La obesidad está relacionando mucho con demencia, con muchas enfermedades que estamos descubriendo en geriatría. Y además, bueno, se requiere una mayor detección de pacientes con SAOS en aquellos pacientes con obesidad, con síndrome metabólico, y el manejo integral del síndrome metabólico pues es el control del SAOS, ya sea con cirugía, ya sea con CEPAP, con lo que se tenga que hacer, pero se tiene que corregir el SAOS para controlar mejor diabetes, hipertensión y otros síntomas. Muchas gracias.